Ahora damos paso a Denise Torres, que nos va a contar qué está ocurriendo, pero en el norte chico de Chile, en cuanto a APE, y cultivo de fondo y repoblación. Así que te doy el paso, Denise. Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, pero ahora sí, ahora está en modo presentación. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Denise Torres, como dijo Francisco. Nosotros trabajamos con Jerico Lanís aquí en la sede de Coquimbo, de IFOP, y tenemos una experiencia en agricultura a pequeña escala y repoblación en el área de manejo de Chungungo B, que queda en la comuna de Liguera. El área de manejo, como dije, queda al norte de la región de Coquimbo, en la comuna de Liguera, en la bahía de Chungungo, en la parte norte de la bahía de Chungungo, como se ve en este mapita, lo que tiene ciertas dificultades a la hora de trabajar, porque es abierta hacia el sur, por lo tanto es muy propensa a que sea afectada por las marejadas. Es un área de manejo bastante particular. Nosotros hemos tenido una relación cercana a la OPA y al área de manejo ya desde el 2018, que hemos hecho distintas actividades. Es un área de manejo que es muy pequeña, tiene 6.7 hectáreas solamente, y en su mayoría, según los últimos seguimientos, tiene prevalencia de fondos blanqueados, por lo tanto no es un área que sea muy productiva para ser explotada. Pertenece a una organización comunitaria de buzos mariscadores, que son los castillos, que se fundan en base a una familia, y actualmente tienen más o menos 20 socios. Sin embargo, no todos los socios se dedican al tema de la pesca y acuicultura ahora que implementamos el cultivo. Esta área de manejo también tiene una historia particular. Era un área que tenía mayor área, mayor superficie. Sin embargo, cuando se iba a instalar, no sé si recuerdan ustedes, barrancones, la organización decidió renunciar a una parte del área para que se pudiese desarrollar ese proyecto. Lamentablemente, esta área tenía un bosque de Lawsonia trabeculata de baja densidad, sin embargo, por presión de pesca desapareció y terminó siendo un área de manejo pequeña y con fondos blanqueados. Entonces, esta área poco productiva, pequeña, es un gran desafío para poder implementar este tipo de acuicultura a pequeña escala. Si nosotros podemos implementar este tipo de otra actividad para estos socios, podríamos ponerlos en cualquier parte, básicamente. Es un área, como dije, pequeña, por lo tanto tuvimos que tramitar un área muy pequeño, un polígono chiquitito, para poder instalar 2 líneas de cultivos de 50 metros. La idea es que en estas 2 líneas de cultivo de 50 metros, instalar un cultivo multiespecie de filtradores, en este caso ostra japonesa, Agustín del Norte y macrocystis. Aquí tengo un videíto, voy a bajarle el volumen, espero que se vea bien, probablemente se va a ver un poco pixelado y voy a ir narrando lo que va sucediendo porque el audio no funciona muy bien en la presentación. Aquí. Bueno, ahí vemos cómo iniciamos la instalación de las líneas con el traslado de muertos. Es un poco complejo porque el área está alejada de la caleta, por lo tanto tuvimos que trasladarlos. Eso fue un poco complicado. Ahí vemos a los socios de la organización armando las líneas de cultivo de ostra. Ahí vemos a don Juan Castillo, que es el presidente de la organización, ya armando la parte inicial. No sé si se alcanza a ver, pero ahí ya vemos el cultivo bajo el agua de las ostras. Ahí se ven los pisos y más o menos las densidades por piso del recurso. Esta es la actividad del desdoble que se hizo.
donde cambiamos las linternas por unas linternas con mayor apertura de mallas para aumentar el crecimiento de las ostras. También está la organización involucrada en este proceso. Y luego es el traslado nuevamente de las ostras al área de cultivo. Esto genera cierta dificultad en la maniobra y la operatividad detrás del cultivo. Por eso es importante contar con el apoyo de los socios. Y ahí ya finalmente tenemos una visión panorámica de dónde están las líneas, de los monitoreos que se han hecho y cómo es el área, pero desde la perspectiva del mar, como para que uno pueda hacerse una idea de qué sector estamos trabajando. Ahora en lo que sigue la presentación, voy a hablar de los cultivos, pero por recursos, ¿ya? En cuanto al cultivo de ostra, la siembra fue el 1 de abril del 2021, fueron 25.000 semillas que se distribuyeron en 24 linternas de 10 pisos con una apertura de malla de 4,5 milímetros. Trabajamos con una densidad de 100 semillas por piso y el peso promedio por piso fue de 1 kilo. Nosotros identificamos 6 pisos entre todo el cultivo para poder ir monitoreando el peso húmedo por piso, la longitud de los individuos y el porcentaje de mortalidad del cultivo. Y se usó una línea de cultivo de 50 metros de línea madre. Luego el desdoble se hizo el 24 de agosto del 2021. Ahí se logró instalar 40 líneas de cultivo con una apertura de malla mayor de 21,1 milímetros y con una densidad de 32 individuos por piso aproximadamente. Lamentablemente, luego del desdoble del 24 de agosto, hubo una marejada que hizo que fallara parte de la segunda linterna, perdón, de la segunda línea donde habíamos instalado las linternas y tuvimos la pérdida de varias líneas de cultivo de ostra. En cuanto al crecimiento, el crecimiento fue sostenido hasta el día 287 del monitoreo, que eso fue el 13 de enero de este año, aumentando de 5 centímetros más o menos, que es el tamaño de siembra, a los 10 centímetros que están ahora en el agua. Respecto al peso húmedo por piso, hubo un aumento hasta el día 251 y después, el día 287, hubo una baja en el peso por piso. Y eso puede deberse a la mortalidad, que ya, como vemos en el tercer gráfico, entre el día 145 y 251 aumentó. Esta mortalidad nosotros la vemos asociada a que también hubo un aumento de asentamientos de cirripedio, hubo un aumento del fouling en los cultivos. Tanto el crecimiento, la mortalidad, como el aumento de peso es concordante con lo que se ve en la literatura. En cuanto a los cultivos de ostiones, se sembró el 28 de mayo del 2021, fueron 18.000 semillas de ostiones que se distribuyeron en 18 linternas de 10 pisos cada una, con una apertura de malla igual a la que vimos en las ostras, de 4,5 milímetros, y con una densidad también por piso de 100 semillas de ostión. Esta vez hicimos monitoreos de 25 individuos por piso porque son muy pequeños para monitorear, especialmente en las primeras etapas del cultivo. Y se realizó un desdoble el 20 de octubre. Aquí hubo una mortalidad importante en la primera etapa del cultivo, por lo tanto, el desdoble, al final instalamos 7 linternas con 10 pisos cada una, con la apertura de malla como se ve en la segunda imagen, y con una densidad de 25 individuos por piso. Aquí tenemos fotos de las semillas del 28 de mayo, del 20 de octubre y del 13 de enero. El crecimiento y el peso fueron aumentando a medida que pasaban los días, como que se preveía y como se había visto en la literatura. Sin embargo, la mortalidad fue muy alta. En el tercer gráfico se ve que la mortalidad en los primeros días de cultivo alcanzó casi el 80% del cultivo. El aumento de la longitud, nosotros, como se ve, era una semilla bastante pequeña, de 12 milímetros. El 13 de enero ya teníamos un ostión de 53 milímetros.
el peso también aumentó progresivamente, lo que está bien. El problema que tuvimos en este cultivo fue precisamente la mortalidad. Ahí hay una fotografía del 13 de enero, que fue el día 230 de cultivo, en donde notamos que que los ostiones estaban grandes, pero sin embargo presentan una fragilidad importante de las valvas, lo que nos lleva a pensar que probablemente sea necesario sacarlas del cultivo antes de que lleguen a tamaños más grandes, porque si no vamos a seguir perdiendo ostiones. En el caso de cultivo de Macrocystis, nosotros hicimos dos experiencias. La primera experiencia, del 22 de octubre, de forma experimental, pusimos 5 reinales con plántulas encordadas, como las que se ven en la imagen. Y el día 27 de diciembre ya pusimos 45 metros de cabo encordado con aproximadamente 400 plántulas. Para la primera experiencia experimental, para ver si funcionaba bien, el crecimiento de los 84 días alcanzó casi 2 metros por alga y un peso y una biomasa de 4,5 kilos por alga. Así que fue bastante exitoso. Sin embargo, cuando hablamos con cuerdas, cuando ponemos reinales, las colgamos, tenemos dificultades con el tema del fondo. No es un área de manejo que sea muy honda y el polígono no nos permite trabajar mucho con las profundidades. Entonces la segunda siembra del 27 de diciembre decidimos ponerla paralela a la línea madre y los resultados han sido bastante buenos. Ha habido un aumento de longitud bastante importante desde el día 18 hasta el día 40. No tenemos todavía datos de biomasa porque tenemos un solo dato al inicio que es muy pequeño y ahora, este cultivo es relativamente reciente, vamos a hacer los siguientes monitoreos. Así que el resto de la información se va a presentar en la siguiente etapa del programa. Ahora, cuando nosotros hablábamos al principio del área de manejo y contábamos la historia de que había un bosque de Leysonia trabeculata que desapareció, nosotros nos vimos con la oportunidad de intentar recuperar este bosque. Nosotros en el año 2018 instalamos 2 líneas de cultivo con algas de hatchery, Leysonia trabeculata, para que crecieran y posteriormente fuesen adheridas al sustrato y así recuperar la pradera. Sin embargo, estas algas no funcionaron y lamentablemente murieron. Pero complementaria a esa actividad, nosotros hicimos una prueba de adhesión al sustrato de plántulas traslocadas para ver si las plántulas eran posibles pegarse con este pegamento que se ha usado en otras experiencias de repoblación. Entonces, aquí tengo un video sobre eso y también le voy a bajar el volumen. Esta experiencia fue muy pequeña, fueron aproximadamente 12 plántulas que fueron medidas y puestas en un lugar muy específico que estuviese, ojalá, resguardados de los depredadores. Un año después, de las 12 quedaron 2, como ven ustedes ahí, que crecieron bastante bien. El disco sobrepasó la superficie del pegamento. Ya a los 2 años queda una sola planta. Sin embargo, es una planta que está reproductiva, así que nos da esperanzas para poder seguir experimentando o adentrándonos en estas actividades. Vemos que el fondo sigue siendo fondo blanqueado y ahí, como ven, una gran cantidad de estrellas alrededor. Y ya este es el último registro que tuvimos del alga en enero del 2021. El fondo ya ha cambiado, el alga se veía en buenas condiciones, ahí hay imágenes de la fauna asociada al disco. Mucho piure alrededor también, y reproductiva, que era lo que a nosotros nos interesaba. Ahora, con esta experiencia de adhesión, que para nosotros fue exitoso, porque comprobamos de que sí funcionaba pegar el alga, y que sí crecía el disco, y crecía, y llegaba a ser reproductiva, nosotros quisimos hacer una nueva experiencia. Es decir, escalonar la experiencia de adhesión realizada previamente en el área a una mayor cantidad de algas. Para hacer esta experiencia, primero tuvimos que hacer
bueno, primero realizamos evaluaciones de comunidades, tanto en abril del 2021, que es previo a la repoblación, y en febrero del 2022 para hacer monitoreo del fondo. Para ambas evaluaciones bentónicas se tasaron 4 transectas de 100 metros y mediante cuadratas de 0,25 se identificaron las especies que son sésiles y las móviles para hacer esta caracterización de la comunidad. Aquí vemos fotos del fondo, como ven, está fondo blanqueado. Los organismos móviles, tanto del 2021 como del 2022, no cambiaron, no hubieron especies nuevas. Sigue siendo un fondo blanqueado, pero con gran cantidad de herbívoros, que para esta experiencia es un poco complejo. En los organismos sésiles también vemos que no hubo diferencia entre las abundancias de los distintos organismos que hemos encontrado, así que sigue siendo lo mismo. La experiencia de repoblación que se hizo fue a través de translocación por la donación de plántulas de un área de manejo cercana. Aquí vemos el mapa, Chañaral de Aceituno, donde nos donaron las algas, y Chungung, que es donde nosotros hemos recepcionado las algas. Para eso, con los buzos de Chañaral de Aceituno, se recolectaron 105 plántulas de Leysonia trabeculata, como las que están acá en la fotografía, con tamaños de discos variables. Y luego fueron llevadas a Chungungo, donde fueron marcadas y fueron adheridas con este pegamento en 5 sitios. No sé si se ve el mapa escrito ahí. En 5 sitios. En cada sitio se adhirieron 20 plántulas, y fuimos midiendo distintos días del seguimiento, la persistencia de las plántulas y el tamaño del diámetro del disco. En el primer gráfico vemos que ya para el día 39 quedan bastante pocas plantas adheridas, y ya luego de los monitoreos posteriores ya no aparecieron más. En el gráfico de abajo vemos que en algunos sitios hay mayor persistencia, por ejemplo en el sitio 1 y en el sitio 3, y vemos que en algunos sectores hubo un pequeño crecimiento del disco. Ahora, el tema de la repoblación es un tema que se requiere de mucho tiempo y mucha experiencia para eso. Entonces, nosotros hemos modelado teóricamente, a través del loop análisis, cuáles son las acciones de manejo que nos permitirían desestabilizar el fondo blanqueado para poder llevar una trayectoria ecológica a la pradera de Leysonia trabeculata. Esto lo hacemos a través de un modelamiento que se llama loop análisis, que se utiliza para determinar la estabilidad local de los sistemas. Tiene la característica, este tipo de modelamiento, que podemos incluir dentro de las variables que son cualitativas, no solo cuantitativas, y podemos también incluir interacciones que no solamente son, por ejemplo, tróficas o de pesca, sino que tiene otro mutualismo, competencia, tienen otro tipo de interacciones que se pueden reflejar. Nosotros lo que hicimos, tomando la información del EVACOM y un censo de peces, no alcanzamos a ahondar en esto, identificamos las variables y las interacciones y generamos esta red, este modelo, que luego es llevado a una matriz comunitaria de Jacob-Lewis, y con eso se calcula la estabilidad local y la oscilación según los criterios de Ruth-Hurwitz. Para poder modelar las acciones de manejo, nosotros determinamos distintos escenarios. Estos escenarios fueron ideados como escenarios que podían ser ejecutados por pescadores. Por ejemplo, la repoblación activa de Leysonia trabeculata, el aumento de estrellas o la disminución de densidad de Tetrapygus niger, que están representados aquí con estas líneas punteadas. Y la combinatoria de estas distintas acciones, ¿ya? Vamos a ir más o menos rápido aquí. Cuando uno hace este análisis, voy a retroceder un poco. Cuando uno hace este análisis,
incluye, además de las interacciones, el estado de cada una de las variables. Para las variables biológicas, por ejemplo, Leysonia trabeculata o Tetrapicus niger, uno lo que puede, uno incluye una característica en cada una de estas variables, que son las autorretroacciones. Las autorretroacciones tienen... las autorretroacciones es difícil de explicar, ¿eh? Son las características de la población en el lugar determinado. Y tiene relación a la capacidad de carga de esta población, o sea, la abundancia. Cuando la abundancia está entre 0 y K medios de la capacidad de carga, hablamos de una autorretroacción positiva. Y de 0 a K es una autorretroacción negativa, porque los factores de denso-dependencia empiezan a actuar y por lo tanto no tiene gran capacidad de crecimiento, por una parte. Y la autorretroacción, por ejemplo, en las variables cualitativas, como los pescadores, tienen relación con vedas, con cuotas que evitan la actividad de los pescadores. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si con las distintas acciones de manejo que van como perturbaciones en este sistema, es posible desestabilizar el fondo blanqueado. Para eso es importante ver en qué condiciones está cada una de estas variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para repoblación de Leysonia trabeculata sobre este sistema, ¿cuáles son las variables sensibles? Es decir, que tenemos que considerar al momento de hacer esta acción. En este caso tenemos las algas, que tienen que tener una autorretracción positiva, es decir, que tengan todavía capacidad de crecimiento, y en el caso del aumento de estrellas, tiene que tener una autorretracción negativa, es decir, que tienen que tener en su máxima capacidad o una densidad, una abundancia suficientemente alta como llegando casi a su capacidad de carga, para que esto esté estable luego de una perturbación. Eso se hace con los distintos escenarios y finalmente tenemos las respuestas de cuáles son las variables sensibles para cada una de las acciones de manejo. La acción de manejo que es más potente para desestabilizar el sistema es el aumento de estrella, porque se repite los resultados cuando se van juntando estas distintas acciones de manejo. Es decir, cuando yo junto, por ejemplo, las tres acciones simultáneamente, el resultado similar solo el aumento de estrella es el que se repite, es decir, es el más fuerte dentro de las otras. Como conclusión del área de manejo en general, se demostró que la factibilidad de instalación y el desarrollo de cultivo multiespecie en Amerchungungo B, el crecimiento tanto de las ostras, ostiones y güiros fueron las esperadas en la zona de cultivo. Sin embargo, se requieren resolver desafíos en cuanto a la mortalidad, tanto por la calidad de las semillas como para reforzar los sistemas de cultivo. Los resultados cuantitativos de la cosecha serán informados en la siguiente etapa y también se implementará un nuevo ciclo de cultivo que permitirá enfrentar desafíos en cuanto a la organización y comercialización de los recursos cultivados. Respecto a la repoblación de Leysonia trabeculata, el problema que tuvimos principalmente fue que el tamaño de las algas era muy larga y eso generaba resistencia con la corriente. Por lo tanto, en la siguiente etapa haremos una nueva actividad para poder definir el tamaño óptimo y una mejor metodología de adhesión. Y respecto al modelo semi-cuantitativo, este permitiría identificar cuáles son las variables sensibles del sistema, pero en teoría, para recuperar una pradera Leysonia trabeculata. En la siguiente etapa se va a hacer una modelación cuantitativa, ascendancy, del sistema para poder determinar la salud y cuán resistente a las perturbaciones puede ser el sistema. Ahora, como desafío, nosotros aquí tenemos una oportunidad, como dije en un principio. El programa permite hacer un seguimiento de APE en los distintos ámbitos que está involucrado en la actividad completa. Cuando hablamos de ámbitos involucrados en APE, hablamos de la tecnología,
del ambiente social, económico. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar en un área de manejo que tiene estas características, nos permite ir acompañando y asesorando la OPA para enfrentar los desafíos, pero también adquiriendo herramientas para poder aplicar en otras áreas que tienen que pueden implementar acuicultura a pequeña escala como alternativa a la explotación misma del área de manejo. Gracias. Gracias, Denise. Tenemos tiempo así para dos preguntas. Voy a tomar una del chat, la primera, y otra presencial, y el resto las dejamos para el final. Cristian Sepúlveda indica: hola Denise, gran trabajo. ¿La profundidad promedio de la línea de cultivo tuvo poca variación? ¿Crees que quizás la mortalidad pueda estar relacionada con el potencial hundimiento de la línea? Sí, efectivamente, especialmente luego del gran asentamiento que tuvimos en Cirripedio, aumentaron mucho el peso de las linternas y efectivamente en la profundidad fue un problema. Por eso tenemos que seguir reforzando el tema de la flotabilidad y los monitoreos, que son súper importantes para poder prevenir ese tipo de cosas. Efectivamente, a pesar de que nosotros tuvimos la idea siempre de usar linternas de solo 10 pisos y no de 20, porque sabíamos que eso podía ocurrir, sí vamos a tener que tener más ojo con el tema de la profundidad más adelante. Y ahora doy paso a Brian Boulard para que haga su pregunta. Hola, Denise. Hola. Mi pregunta está más relacionada a lo de Lesonia y en la repoblación de este recurso. Me pareció que todos tus resultados estaban indicando que una de las principales amenazas a la repoblación era la depredación, y por eso pareciera ser que las estrellas siempre estaban haciendo como uno de los mecanismos de control para desestabilizar este sistema blanqueado. Pero veo que en las algas que tú estás poniendo en el sistema no has implementado jaulas de exclusión para las algas. No sé si eso lo has probado, si sabes si puede ser algo complementario que permita... Sí, a nosotros en el año 2018, antes de implementar la repoblación, nosotros hicimos una experiencia de exclusión. En realidad la experiencia de exclusión la hicimos para verificar que no llegaran propágulos al área, porque si llegaban propágulos era solamente... Era otro tipo de manejo, no era adherir plántulas al sustrato. Ahora, la mortalidad que tuvimos en esta última experiencia no fue tanto por la predación. Sí en la primera experiencia, pero no en la segunda experiencia. La segunda experiencia fue el tema de la corriente. De hecho, nosotros no pusimos videos de cómo adheríamos las plantas al sustrato, precisamente porque los buzos fue un esfuerzo muy grande hacerlo, porque tienes que tener el alga puesta ahí un par de segundos para poder que se pegue bien. El tema es que nosotros habíamos, producto tema de la vivoría, pensamos que si poníamos plántulas más grandes, la vivoría no iba a ser tan complicado en la sobrevivencia de las algas. Entonces cometimos ese error. Y el tema de la corriente lo que hizo al final fue desprender las algas. Entonces, el tema del tamaño óptimo de cultivo y el tema de la depredación son cosas que queremos ver ahora en las siguientes experiencias de cultivo. Y sí hemos pensado en mallas o en rejas, pero operativamente se nos complica, porque como hay mucha corriente, necesitamos algo que sea o muy pesado o que sea muy firme como para poder, para que realmente funcione y se adhiera al fondo. Esto estamos viendo. Es parte de una de las alternativas que estamos manejando, pero sí es uno de los factores que tenemos que considerar al momento de hacer la repoblación. Gracias, Denise. Re interesante y ojalá sea exitoso esto de la repoblación. Ojalá. Estamos en proceso. Muchas gracias, Denise.